Sí, ahorita sí. Vale, muy bien. Vamos a ver si sigue así. Bueno, esperemos que sí. Bueno, la grabación de la tutoría, bueno, va a quedar dividida en dos partes. Creo que la primera parte, si no se ha escuchado bien, allá en la grabación la van a poder observar mejor. Bueno, y la segunda, pues espero que se logre ver bien ahorita. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Vale, con esta parte no hay ninguna duda. Con este desarrollo de este ejemplo. No, No hay ninguna. no, por el Vale, momento. vale. Por ahorita, recuerden que únicamente lo que hicimos solo fue aplicar la fórmula de diferencia de ángulos. Por ejemplo, coseno de 3 pi medios es 0, habíamos mencionado, y seno de 3 pi medios es menos 1. Y todo esto, pues el seno de teta por 0 nos daba 0, entonces se cancelaba. Y el menos coseno de teta por menos 1, aquí por ley de los signos, menos por menos más, entonces solo me queda coseno. Entonces toda esta expresión, seno de teta menos 3 pi medios es coseno de teta. Es así de simple. Vale, muy bien, vamos a continuar con el otro. Encontrar el valor exacto del seno de 15, por ejemplo. ¿Cómo podemos escribir el 15 en términos de 30, 45 y 60? ¿Cómo lo podemos escribir? El 15 grados. Habíamos dado formas. Cualquiera de las dos puede funcionar. La primera es 45 menos 30, que sigue dando 15, y la otra sería 60 menos 45, que daría 15 también. Entonces, en este caso, lo vamos a resolver utilizando 45 menos 30. Observemos que acá únicamente nosotros vamos, bueno, aplicamos esta propiedad u otra forma de escribir esos 15 grados para poder aplicar la propiedad, que sería seno de 45 grados menos 30 grados. De ahí aplicamos la propiedad que sería seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, que sería 45, seno del segundo ángulo. Esto es lo que aplicamos. Pero bueno, esa parte es lo que aplicamos, pero el seno de 45, el coseno de 30, el coseno de 45 y el seno de 30 en la tabla anterior ya lo habíamos definido. Únicamente lo voy a mostrar para que sepan de dónde salen. Seno de 45, coseno de 30 y todas esas expresiones. Únicamente voy a mostrar la tabla de dónde salen esas expresiones. Esto. Seno de 30, 1/2. Seno de 45, raíz de 2 entre 2. Seno de 60, raíz de 3 entre 2. Coseno de 30, raíz de 3 entre 2. Coseno de 45, raíz de 2 entre 2. Observen que seno de 45 y coseno de 45 es el mismo. Y coseno de 60 es 1 sobre raíz de 2. De igual forma con las tangentes, 1 sobre raíz de 3 para 30, 1 para 45 y raíz de 3 para 60. Entonces, esto es lo que se aplica allá, en aquel problema. Esta información la retomamos de la tabla y la traemos acá. Observen, seno de 45 era raíz de 2 entre 2, acá está. Coseno de 30 es raíz de 3 entre 3. No van a escribir el resultado que sale en su calculadora, van a escribir el resultado exacto, porque así lo pide el ejemplo. Coseno de 45 es raíz de 2 entre 2 y seno de 30 es 1/2. Bueno, entonces aquí ya tenemos toda la información de la tabla, ya la tenemos acá. De esa manera, pues podemos sacar
factor común, raíz de 2 entre 2. Recuerden que raíz de 2 entre 2 está acá y raíz de 2 entre 2 también está acá. Entonces se saca de factor común. Y bueno, y se realizan las operaciones, ¿verdad? Bueno, nos queda raíz de 2 entre 4 por raíz de 3 menos 1. Muy bien. Bueno, y esta sería la forma de resolver este problema. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Hay alguna duda? No, No, por no, ahorita no. Quiero preguntarles, ¿les aparece que se está grabando la reunión? sí, sí aparece. Ah, bueno. Ah, bueno, es que a mí no me aparece ahorita, por eso les preguntaba. Vale, muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, esto era con respecto a ese ejemplo. Bueno, el otro, este les va a quedar a ustedes, porque tenemos varios ejercicios que resolver. Entonces, este lo pueden resolver ustedes, bueno, cuando repasen la tutoría. Encontrar el valor exacto de la expresión coseno de 15 grados. Ya no es seno de 15, sino coseno de 15. Pueden utilizar las fórmulas que antes hemos mencionado y utilizar los valores que están en la tabla. Y lo pueden comparar con el valor que les dé exacto en la calculadora. Con el valor exacto de la calculadora lo pueden comparar. Y ahí pues podrían saber si está o no correcto. Nada más que la calculadora debe estar configurada en modo grados, no en modo radianes. Porque si está configurada en modo grados, si ustedes utilizan radianes, pues ahí va a haber una diferencia. Muy bien, también mencionaba que existen identidades para ángulos negativos. Pues son identidades trigonométricas que muestran las relaciones entre las funciones trigonométricas cuando tomamos funciones de ángulos negativos. Observemos esta tablita. Por ejemplo, aquí hablamos de la paridad de las funciones. Estamos tocando ese concepto de paridad de funciones. Por ejemplo, el seno de menos teta grados, puedo yo decir que es igual a menos seno de teta. Es decir, el ángulo pues, lo podemos sacar, lo podemos extraer, el ángulo negativo, el signo lo podemos extraer y únicamente calcular el seno del ángulo en sí, el ángulo del argumento. Para el coseno de menos teta grados, observen que aquí ya no se cumple lo mismo que en el seno. Ahora el signo desaparece y únicamente es lo mismo que calcular coseno de teta. Debido a que la tangente es una relación entre seno y coseno, pues evidentemente, como es una división, recuerden que tangente es seno de teta entre coseno de teta. Entonces acá tenemos el menos entre más, nos quedaría menos y sería menos tangente de teta. El cotangente de menos teta es igual a menos cotangente de teta, el secante de menos teta es igual a secante de teta y el cosecante de menos teta es igual a cosecante de teta. Muy bien, de cualquier ángulo, el teta puede ser cualquier ángulo, puede ser 45, 50, 80, el que sea. Muy bien. De ahí es que vamos a retomar, bueno, sabiendo todas estas propiedades, vamos a retomar unos ejercicios. Y aquí ya van enfocados más que todo algunos temas que vimos ya en la tutoría de repaso y otros que acabamos de ver en esta tutoría, en la primera parte de esta tutoría. El primer ejercicio que vamos a resolver ahora es demostrar las siguientes identidades trigonométricas. La primera es demostrar esta que está acá, coseno de U, sabiendo que U es el ángulo, ¿verdad? Es el argumento. Puede ser teta, puede ser beta, puede ser gamma, el que sea. Pero se puede utilizar X incluso y no hay ningún problema. Entonces, coseno de U sobre 1 menos seno de U es igual a secante de U más tangente de U. Entonces, queremos verificar o queremos demostrar esta identidad. Como es una demostración, únicamente tenemos que hacer uso de las propias propiedades de las funciones.
Y como les había mencionado en la tutoría de repaso, a veces es más fácil partir del lado, porque únicamente vamos a partir de un lado de la ecuación, o de la identidad, mejor dicho, y vamos a llegar a que ese lado de la ecuación es igual al otro lado de la ecuación, realizando algunas combinaciones, algunas transformaciones. En este caso, pues a simple vista, se parece que la parte izquierda está un poquito más complicada. Entonces, bien podemos empezar trabajando con la parte izquierda. Ah, pero si ustedes vienen y dicen, me parece que la parte más complicada es la del lado derecho. Me parece que es más complicada. Entonces, si es más complicada, entonces yo puedo optar por tomar la parte derecha. Muy bien. Vale. Entonces, en este caso, verifiquemos tomando la expresión de referencia como lado izquierdo de la identidad. Entonces, vamos a partir del lado izquierdo y tenemos que llegar al lado derecho. ¿Sí? No vamos a utilizar las dos cosas a la vez. O en algunos casos es posible que se utilicen, pero como estrategia. Vamos. Como partimos del lado izquierdo, entonces tenemos coseno de u es igual a 1 menos seno de u. ¿Cómo se transformaría esto? Observen que vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Dónde recuerdan que utilizamos el conjugado de una expresión? ¿Dónde lo recuerdan? Recuerden que el conjugado es como escribir la expresión pero con signo contrario. Es decir, si estamos utilizando resta, ahora vamos a utilizar suma. A eso se le llama conjugado. Y observen esto, observen esta construcción. Multiplicar por el conjugado del denominador. Acá está, observen. Observen la parte izquierda es coseno de u entre 1 menos seno de u. Y esta expresión es la misma. ¿Qué es lo que se hizo? Multiplicar por específicamente esto de acá, 1 más seno de u entre 1 más seno de u, como son la misma expresión, las podemos cancelar. Es decir, toda esa expresión, 1 más seno de u entre 1 más seno de u, eso es 1. Es decir, no se ha alterado la operación original. No se ha alterado. Ya si acá arriba yo hubiese escrito 1 menos seno de u y aquí abajo 1 más seno de u, ahí sí se altera. Entonces, lo que tengo que tener cuidado acá es que si voy a utilizar el conjugado, debo de multiplicarlo por la misma expresión, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Y el conjugado de quién? Del denominador. Acá tenía 1 menos seno de u, ahora es 1 más seno de u. Eso se utilizaba en algunos casos, bueno, en las primeras unidades para poder factorar o para poder realizar algunas operaciones. Muy bien, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, multiplicar por ese conjugado. Pero si ustedes dicen, bueno, al final ustedes van a observar el proceso y van a ver qué tan factible es. Y si ustedes dicen, mejor tomo el lado derecho para llegar al lado izquierdo, pues no hay ningún problema tampoco. Muy bien. Entonces, ahora, en el segundo paso, lo que se hace es únicamente realizar esas operaciones. Por ejemplo, acá arriba, multiplicar, este punto significa multiplicación, coseno de u por 1 más seno de u, es decir, se reescribe. Y aquí abajo es 1 menos seno de u por 1 más seno de u. Se realizan las operaciones, las multiplicaciones. No es necesario realizar todo este proceso que está abajo, porque cuando ya se utiliza el conjugado, ya se tiene una forma o ya se tiene qué es lo que se va a escribir. Por eso es necesario la utilidad del conjugado. Si se utiliza el conjugado para poder complicar más la operación, eso no sería una buena estrategia. Entonces, en este caso, se utiliza el conjugado para hacer un poco más fácil la expresión. Es decir, observen, acá yo multiplico 1 por 1, que esto me da 1 acá. Luego 1 por el seno de u, y acá me da seno de u.
Ahora multiplico el menos seno. Menos seno de u por 1, menos seno de u. Y menos seno de u por seno de u es menos seno de u, seno cuadrado de u. ¿Qué es lo que pasa con el seno de u y el menos seno de u? Que son iguales, pero con signo contrario, entonces estos dos se cancelan. Y solo nos queda el primer término y el último término. Voy a escribir esa última identidad, la parte inferior, solo la voy a escribir acá arriba porque la vamos a tomar de referencia, que es una identidad pitagórica, que la vimos en la tutoría de repaso. Seno de teta, seno cuadrado de teta más... Esto solo es para recordarlo, ¿verdad? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, eso es igual a 1. Siempre será 1. Siempre, siempre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá en el denominador? Tenemos 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Se parece a esto? Sí, pero únicamente está despejado porque acá en esta parte inferior no aparece el coseno cuadrado. Entonces acá únicamente despejamos coseno cuadrado. Observen. Observen cómo se está realizando. En el lado derecho, es decir, voy a mover este seno cuadrado que está en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Pero como está positivo, al lado izquierdo pasaría negativo. Observen. Es decir, todo el denominador, al utilizar el conjugado, esto me queda 1 menos seno cuadrado de teta, pero 1 menos seno cuadrado de teta, ¿a qué equivale? A coseno cuadrado de teta. Muy bien, pero observemos esa construcción entonces. Acá lo tenemos, 1 menos seno cuadrado de teta. Arriba no hemos operado, no hemos realizado la operación, porque abajo pues vamos a obtener coseno cuadrado de teta. Y ahí es donde vamos a realizar algunas cancelaciones. Observen, acá está coseno cuadrado de teta, abajo. Coseno cuadrado de teta o coseno cuadrado de u en este caso. ¿Qué hemos utilizado? La identidad pitagórica. Identidad pitagórica. Acá en este paso, pues únicamente fue un despeje nada más. Ahora, a partir de aquí, a partir de acá, en esta última expresión, pues observen que en el numerador aparece coseno de u y en el denominador coseno cuadrado de u. Entonces, arriba hay un coseno y abajo hay 2 veces el coseno, o 2 cosenos, multiplicado coseno, coseno. Entonces vamos a cancelar uno de ellos. Bueno, vamos a cancelar uno de ellos y vamos a ver si lo podemos cancelar en este punto. Podemos cancelar, de abajo cancelamos uno de los dos y arriba cancelamos el único que hay. Entonces, arriba solo me quedaría 1 más seno de u y abajo un coseno de u. Sería coseno de u nada más. Es decir, observemos de la parte anterior, arriba solo me quedaría 1 más seno de u y abajo coseno de u, que es lo que tenemos en el siguiente paso. Aquí, 1 más seno de u sobre coseno de u. Esta es la identidad pitagórica que se utilizó. Esta de acá. Seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. Eso en el paso anterior, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta, como es una fracción, la puedo dividir en dos. La puedo dividir acá como 1 sobre coseno de u, que sería una parte, y la otra sería tomar el seno de u. Sería seno de u sobre coseno de u. Entonces acá lo tenemos, 1 menos coseno de u, que sería la primera fracción, y la otra seno de u sobre coseno de u. Pero estas ya son identidades que ya se conocen. ¿A qué es igual el 1 menos coseno de u? Pues eso es igual a secante de u. 1 menos coseno de u es igual a secante de u. ¿De dónde sale eso? Pues ya lo hemos construido en las tablas anteriores. Y seno de u entre coseno de u, que es este, pues eso no es más que la tangente de u. ¿A qué hemos llegado entonces? A que hemos partido del lado izquierdo y hemos llegado al lado derecho. El lado derecho, si recuerdan, era secante de u más tangente de u. Y si no lo recuerdan, pues ahorita se los muestro.
Vamos a ver. Por acá está. Acá está. Observemos, partimos del lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Pero si ustedes dicen mejor parto del lado derecho para llegar al lado izquierdo, pues no hay ningún problema también. Únicamente se puede retomar el camino inverso, no hay ningún problema. Se puede retomar ese camino. Muy bien. ¿Qué era lo que se quería demostrar? Estas letras al final significan lo que se quería demostrar. Muy bien. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. No, Lick. No hay ninguna duda. Vale, muy bien. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a verificar que esta identidad es correcta. Vamos a verificarla. Otra vez yo puedo optar por la parte izquierda o la parte derecha. O siempre como recomendación tomar un poco más o seleccionar en mayor medida la parte más complicada. Que en este caso, pues, que sería el lado izquierdo, que se ve un poco más complejo. Entonces empezamos a trabajar con el lado izquierdo y observemos seno de 3x sobre seno de x por coseno de x. Este 3x yo lo puedo escribir como x más 2x, ¿verdad? Sí, x más 2x sigue siendo 3x, no hay ningún problema. ¿Qué propiedad vamos a utilizar acá? Ah, pues la propiedad de suma de ángulos. Suma de ángulos para razones trigonométricas. Acá es suma. Utilizamos esa propiedad y, bueno, de la tabla, es necesario tener la tabla ahí a la mano, pues es seno del primero por el coseno del segundo, que sería coseno de 2x, más coseno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Y abajo, pues no hemos modificado nada. Seno de x sobre coseno de x. ¿Qué propiedad hemos utilizado? La identidad del seno de una suma. Muy bien. En este caso, ahora vamos a utilizar otras propiedades también, que es la identidad de ángulos dobles que ya vimos en la tutoría de repaso. Por ejemplo, acá únicamente la vamos a utilizar para el seno de 2x, esta de acá. Lo voy a señalar. Esta de acá, solo para esta. ¿Por qué solo lo vamos a utilizar para esa? Porque nos conviene, por ahorita. Entonces, observen, seno de x no ha modificado, coseno de 2x no ha modificado, más coseno de x no ha modificado, pero el seno de 2x sí. Y hay una identidad anteriormente, o ya la hemos visto también, que se refiere a que seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. ¿Qué hemos modificado o qué hemos utilizado? La identidad de ángulo doble para el seno nada más. También existe para el coseno, pero en este caso, como les estoy mencionando, pues conviene más utilizarla para el seno de 2x. Muy bien. Y ahí realizamos las operaciones. Acá seno de x no ha modificado, coseno de 2x no ha modificado. Este 2, como es coeficiente, sale de ahí y pasa a ser el primer, como el coeficiente siempre va antes de la función, ¿verdad? Entonces se pone en este punto. Entonces sería 2, seno de x, en esta expresión solo habría 1, pero coseno de x, observen, coseno de x por coseno de x sería coseno cuadrado de x. ¿Qué identidad se utilizó? La identidad de ángulo doble para el seno. Pues aquí está, seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Muy bien. Que en este caso el alfa es x, ¿verdad? Muy bien. La parte de abajo no se ha modificado. Observen, llevamos desde el inicio la parte inferior no se ha modificado. Únicamente se ha trabajado con la parte superior. Bueno, vamos a continuar. Bueno, habíamos mencionado la propiedad que utilizamos acá es la identidad de ángulo doble para el seno de 2 alfa. El seno de 2 alfa, según lo hemos mencionado anteriormente,
es igual a seno de 2 alfa por el seno de alfa, perdón, por el coseno de alfa, que es la identidad que hemos utilizado acá. Observemos que desde el principio el denominador no ha sido modificado. Seno de x, coseno de x se ha mantenido. Únicamente hemos modificado o hemos ido trabajando el numerador. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto entonces? Pues acá lo primero que podemos hacer es utilizar otra de las propiedades de ángulo doble para el coseno de 2 alfa, que es el primero que aparece acá. ¿A qué se refiere el coseno de 2 alfa? Ah, que el coseno de 2 alfa es igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Únicamente donde aparezca el coseno de 2 alfa, que es en la primera expresión. Observen, seno de x se mantiene, pero el coseno de 2x ahora ya lo cambiamos por su otra expresión, que sería 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Acá está. Observen, 2 coseno cuadrado de alfa, en este caso x, menos 1. Más 2 coseno cuadrado, acá únicamente se ha trasladado esta información, 2 coseno cuadrado de x por el seno de x. Y el denominador, pues sigue siendo el mismo. Ahí no lo hemos modificado. Luego el siguiente paso, pues sería operar estas expresiones, de tal manera que únicamente nos queden, bueno, vamos a eliminar esos paréntesis, mejor dicho. Ese sería el siguiente paso. Observen cómo nos quedaría entonces realizando esas operaciones. Nos quedaría seno de x por 2 por coseno cuadrado de x, que sería la primera operación. La otra operación es seno de x por menos 1, como multiplicación, y la otra expresión pues queda normal. Eso lo trasladamos y acá tenemos 2 seno de x coseno cuadrado de x menos seno de x más 2 coseno cuadrado de x seno de x, y el denominador pues sigue siendo el mismo. ¿De dónde salió esa expresión? Pues de lo que mencionamos anteriormente. Seno de x por 2 coseno cuadrado de x, esto nos quedaría 2 seno de x coseno cuadrado de x. Sería la primera multiplicación. La otra es seno de x por menos 1, nos quedaría menos seno de x. Y la siguiente expresión pues es igual. Eso no realizamos operaciones porque no hay operaciones ahí. Que es la que tenemos acá. ¿Sí? Vale, ahora, ¿qué observan en el numerador? ¿Qué observan que tiene de característica el numerador? Hay algo que cada uno de los términos, por ejemplo, el primer término, este de acá, en el denominador tenemos ese primer término, tenemos este segundo término y tenemos este tercer término. ¿Qué tienen de relación esos tres términos del denominador? ¿Qué tienen de relación? Ajá. ¿Observan que tienen algo en lo que se parezca cada uno de esos tres términos? ¿O algo que tengan en común o algo que estén compartiendo? El seno de x. El seno de x, exacto. Muy bien. Y observen que ese seno de x está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese seno de x que está en el numerador repetido en los tres términos? ¿Qué podemos hacer ahí? Eliminar uno. Eliminar 1, y para poder eliminar 1 pues tenemos que primero factorarlo, o sea, aplicar factor común. Dado que se repiten los tres términos, entonces lo que podemos hacer es sacarlo del factor común para poder cancelarlo con el seno de x que aparece en el denominador. Eso es lo primero que podemos hacer. ¿Observen? Acá, bueno, acá únicamente sumamos estas expresiones para hacerla un poco más corta. 2 seno de x coseno cuadrado de x, y esta de acá, pues igual es la misma expresión, entonces 2 más 2 es 4, para poder hacer un poco más corta. Y acá es donde podemos
podemos sacar el seno de x como factor común. Observen, seno de x por coseno cuadrado de x, bien lo podemos sacar acá. Vamos a decir, seno de x. Esta es otra vía también. Seno de x y acá 4 por el coseno cuadrado nos quedaría, ¿verdad? Coseno cuadrado de x. Menos, y acá si saqué el seno de x, ¿qué me quedó? Si saqué el seno de x, ¿qué me quedó? Recuerden que lo estamos sacando de factor común, ¿verdad? Ajá. Nos quedó 1. Recuerden que el 1 es la identidad, el elemento neutro para la multiplicación. Muy bien, y en el denominador, pues, nos quedaría seno de x por el coseno de x. Ahora sí, ya que tenemos aislados el seno de x en el numerador y el seno de x en el denominador, pues ahora bien podemos optar por cancelarlo acá. Podemos cancelar, cancelar, y únicamente nos quedaría acá 4 coseno cuadrado, 4 coseno cuadrado de x, en el numerador menos 1, ¿verdad? Esto dividido por coseno de x. Por coseno de x. ¿Qué más podemos hacer ahora? Pues como tenemos una fracción, pues únicamente la dividimos, toda esa fracción la podemos dividir en dos fracciones. O sea, tomar la primera fracción con el primer término y la otra fracción con el segundo término. Podemos hacer acá, nos quedaría 4 coseno cuadrado de x, en este caso, dividido por coseno de x menos 1 sobre coseno de x. 1 sobre coseno de x. Ahora, en la primera expresión, ¿qué podemos hacer ahí? En la primera expresión, observen que en el numerador tenemos coseno cuadrado y en el denominador tenemos solo coseno de x. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer ahí? Eliminar un coseno. Eliminar un coseno, exacto. Entonces lo hacemos. Acá arriba vamos a eliminar uno solo y abajo como solo hay uno, ¿verdad? Entonces se elimina todo. Esta expresión es a la que vamos a llegar realizando el proceso que traigo descrito, pero otra forma de hacerlo pues sería esta que nosotros estamos realizando en este momento. Entonces nos quedaría 4 coseno de x menos 1 sobre coseno de x. Acá únicamente es de ir verificando que todos los pasos sean congruentes con el anterior, intentando evitar cualquier anomalía, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos bastante información. Y este 1 sobre coseno de x, pues ya sabemos de las tablas anteriores a qué es igual. Entonces, esta es la expresión a la que quisiésemos llegar, dado que en este punto ya podemos utilizar las identidades de las tablas que ya hemos utilizado. Entonces, esta expresión acá. 4, observen que seguimos otra línea, en este momento seguimos otra línea. En la presentación que yo les comparta, pues va a seguir esta línea, pero en este punto hemos trabajado con otra forma y hemos llegado al mismo resultado. No hay ningún problema acá con eso. Entonces, con esta última parte, pues ya sabemos que eso es igual a secante de x. Este de acá es 1 sobre coseno de x es secante de x, que ya lo vimos también en las tablas que les presenté. Y específicamente eso era a lo que queríamos llegar. Queríamos llegar trabajando el lado izquierdo, teníamos que llegar a obtener el lado derecho.
Como es una identidad, se tiene que cumplir. Entonces, esto era lo que se quería demostrar. Voy a mostrar nuevamente el ejercicio. Acá está, observen. Partimos del lado izquierdo y llegamos, bueno, realizando todas las operaciones, llegamos al lado derecho. Y ustedes bien pueden optar, como les digo, por empezar por el lado derecho y llegar al lado izquierdo. Nada más que a veces se complica un poquito más. Muy bien, no sé si hay alguna duda con esto. ¿Hay alguna duda? No, No. ¿Todo claro? Ever, ¿todo bien, Ever? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a la otra parte de ecuaciones trigonométricas. El primer ejemplo que vamos a resolver en esta ocasión es 3 seno de teta menos 2 y por medio de una calculadora determinar el valor aproximado de las soluciones con 5 cifras decimales en un intervalo de 0 a 2pi. Bueno, tenemos que resolver esta ecuación. Ya no estamos hablando de una identidad, sino de una ecuación. Recuerden que una identidad se parte de un lado del signo igual y se llega al otro lado. En una ecuación, pues nosotros tenemos que encontrar los valores que satisfacen esa ecuación, los valores de la variable que satisfagan esa ecuación. En este caso, tenemos una ecuación porque tenemos lado izquierdo y lado derecho y tenemos una variable inmersa ahí, que la variable en este caso pues es el ángulo teta. ¿Sí? Esa es la variable que vamos a tomar acá, el ángulo teta. Entonces tenemos que aparte de eso, determinar el valor aproximado de las soluciones con 5 cifras decimales en el intervalo de 0 a 2pi. Muy bien. Veamos entonces cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es aislar el seno de teta. Observemos, partimos del lado izquierdo, 3 seno de teta menos 2 igual a 0. Entonces, este menos 2 lo trasladamos al lado derecho. ¿Por qué? Porque vamos a aislar a todo el seno de teta. Como está negativo, ahora pasa a ser positivo, o sea, 0 más 2 es 2. ¿Qué más le estorba al seno para que esté completamente aislado? Le estorba el 3. ¿Y ese 3 qué está haciendo? Está multiplicando. Ahora pasaría a dividir. Entonces sería seno de teta es igual a 2/3. Ya a este punto se puede optar por encontrar esos valores que satisfagan esa ecuación utilizando gráficos, utilizando la misma calculadora, pero también podemos hacer uso de las funciones inversas para poder calcular ángulos, que es el que se va a utilizar en este punto. Observen qué es lo que vamos a hacer. Como acá tenemos la razón trigonométrica, seno de teta es igual a 2/3, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la razón inversa o la función inversa en este caso, para la función seno, que la función inversa no es más que seno inverso. No vayamos a confundir la función inversa con la razón recíproca, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, si acá me pareciese el coseno, yo escribiría coseno inverso. Si me apareciese tangente, yo escribiría tangente inverso. Y observemos también que lo estamos escribiendo en ambos lados, seno inverso y seno inverso. Acá tenemos la expresión original. Acá tenemos la expresión original. Se lo voy a marcar. Esta es la expresión original. Seno de teta y 2/3. ¿Qué se le ha agregado? Se le ha agregado el seno inverso. Seno a la menos 1. ¿Sí? ¿Esto por qué se agrega esto? Porque el seno inverso con el seno normal, estos, dado que son inversos, es como, digamos, como que se cancelan y únicamente nos quedaría el argumento X. Entonces, si solo nos queda el argumento X, entonces en esta primera expresión únicamente nos quedaría teta, para este caso. Y nos quedaría seno inverso de 2/3. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese seno inverso de 2/3? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la calculadora.
Y además vamos a hacer uso de la periodicidad de la función senoidal, que ya lo habíamos comentado también. Entonces, únicamente vamos a aplicar el seno inverso de 2/3 y, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer en la calculadora? Tienen que tenerla, en este caso, tienen que tenerla en modo grados, y ya sabemos que en modo grados es la función del, que aparece acá, no sé si la logran ver, la función del debe de estar configurada de esta manera, si no, pues los resultados van a ser diferentes. Bueno, entonces acá para escribir la función seno inverso, lo que tenemos que hacer es primero apretar la tecla Shift y la tecla seno, y ahí les aparecerá seno inverso en la calculadora, seno a la -1. Y ahí entre paréntesis ustedes añaden 2/3. Si tienen calculadoras ahí a la mano lo pueden verificar. Muy bien. Seno inverso de 2/3. Bueno, y les da un resultado. Les tiene que dar un resultado. Que ese resultado es el que nosotros vamos a traer acá. Por ejemplo, en este caso, por lo tanto, todas las soluciones estarán dadas por la expresión seno inverso de 2/3 más 2kπ. ¿Por qué se le agrega esto? ¿Por qué se le agrega esto? Dirán ustedes, porque la función senoidal es periódica, de periodo 2π. Entonces, por eso se le agrega. Todas las soluciones van a ser las mismas, debido a que es una función senoidal, van a haber varias funciones, bueno, una cantidad ilimitada de funciones que va a estar determinada por este periodo, 2kπ, donde k pues, es un valor entero. Y acá, pues este valor de acá, pues únicamente lo podemos expresar como pi menos seno inverso de 2/3. Recuerden que aplicamos también esa propiedad anteriormente con la propiedad de suma de ángulos. Por ejemplo, seno para la suma de ángulos, coseno para la suma de ángulos, así específicamente. Entonces, esto es igual, o toda esta expresión sería igual a pi menos seno inverso de 2/3. Que acá el seno inverso de 2/3 pues les tiene que dar un valor en sí. Muy bien, y estas serían las soluciones o todas las soluciones para la ecuación original. Es decir, ¿cuántas soluciones va a tener esa ecuación? Va a tener todas las habidas y por haber, dándole valores específicos acá. ¿Qué pasaría cuando k vale 1? La solución sería pi menos seno inverso de 2/3 más 2pi, porque k valdría 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a sacar eso. Si k es igual, bueno, vamos a cambiar el color acá. Aquí. Si k vale 1, porque acá todo va a depender del valor de k. Si k vale 1, la solución sería la primera, podemos llamarle la primera solución, sería pi menos seno inverso, que da una cantidad determinada de decimales en la calculadora, seno inverso de 2/3, más 2pi. 2pi, ¿por qué 2pi? Porque acá me quedaría 2 por 1 por pi, porque acá vale 1, entonces sería 2pi, que reorganizando esta información, pues nos quedaría pi más 2pi, nos quedaría 3pi. 3pi menos el seno inverso de 2/3. ¿Por qué no se expresa, dirán ustedes, el seno de 2/3 como tal? Porque seno inverso de 2/3, si ustedes ya lo verificaron en su calculadora, pues nos da una cierta cantidad de decimales y nosotros queremos el valor exacto. Entonces, acá tendríamos una solución. Una solución. Esta solo sería una solución. ¿Cuántas va a tener? Pues todas las que nosotros querramos, todas, siempre y cuando el k vaya variando, donde k es un entero. Es decir, va a tener infinitas soluciones. Puede que el k sea negativo, puede que el k sea positivo, pero siempre que sea entero.
No podemos tomar el valor de K igual a 2.3, 2.5, no se pueden valores decimales, debe ser un valor entero. Lo pueden hacer, lo pueden calcular cuando K valga 2, por ejemplo. Acá tendría 2 por 2, sería 4, 4pi, aquí cambiaría 4pi, más este pi sería 5pi. El otro sería 7pi, el otro sería 9pi, el otro sería 11pi, todos los impares en este caso. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. No sé si ha quedado alguna duda sobre este ejercicio. ¿No? Sobre el CAPI no me ha quedado muy claro. Este de acá. Este. Sí, Vale. No sé si recuerdan cómo graficábamos la función senoidal. No sé si lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? no. Vale, vamos a intentar graficarlo ahorita. Vamos a ver. Cuando utilizábamos GeoGebra. Bueno, vamos a... ahí en la plataforma ya está, bueno, se les ha posteado, mejor dicho, se les ha hecho llegar los links para que utilicen la calculadora de GeoGebra. Bueno, vamos a utilizar esa función ahorita. Solo lo vamos a buscar. Bueno, podemos utilizar GeoGebra Online también, que es el que vamos a utilizar en este punto. Si ustedes lo pueden abrir o si tienen la aplicación en su teléfono, pues sería mucho que mejor también para poder graficarlo. Muy bien. Vamos a iniciar la calculadora. Recuerdan que la función senoidal decíamos que era periódica, de periodo 2pi. De periodo 2pi, es decir, que cada 2pi se van repitiendo los valores. Vamos a ver, voy a graficar esta función y luego se las presento. Muy bien. Ahorita se las comparto. Muy bien. Acá está la función seno de x. Esta es la función seno de x. ¿Sí? Vale. La primera parte, pues, estaría entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi sería esta zona de acá, la que yo estoy marcando. Esta de acá, la que yo estoy señalando. Pero a partir de acá, se vuelve a repetir esta función. Se vuelve a repetir. Es decir, que es periódica y de periodo 2pi. Quiere decir que esta ecuación va a tener tantas soluciones como se vayan repitiendo estas ondas de la función senoidal. Es en este punto que nosotros utilizamos el valor de 2kpi, porque se va repitiendo cada 2pi. Por ejemplo, observen este punto que está en la parte superior. Este punto es el mismo que en este otro punto, es el mismo que en este otro punto, y así sucesivamente hacia adelante. Es el mismo, ¿sí? Sigue teniendo la misma altura, digamos, el mismo valor en y, la función. Pero, ¿qué es lo que va pasando? Tiene la misma solución en y, pero en x el valor va variando. Por ejemplo, aquí aparece 1 punto y algo, 1.7 por ahí. Aquí aparece 7.9 más o menos. Nada más que habría que poner esto en radianes, ¿verdad? Y aquí aparece 14.2 más o menos. Pero si observan, para cada uno de esos valores, la función sigue teniendo la misma imagen. Quiere decir que se va repitiendo. ¿Cada cuánto se va repitiendo? Cada 2kpi. Cada 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 12pi y así sucesivamente. Cada 2pi se va repitiendo esa función. Por eso es que en nuestra ecuación
En nuestra ecuación le estamos agregando este valor, 2kπ. No sé si ahora se comprende. Sí, ahora sí, gracias. Muy bien, excelente. Y bueno, aquí vamos a tener tantas soluciones como les decía, como le agregamos valores acá. Por ejemplo, en este caso nosotros únicamente agregamos, bueno, probamos o encontramos una solución para el valor de k igual a 1. Podemos calcular otra solución para el valor de k igual a 2, para que les quede claro. Por ejemplo, podemos encontrar otra solución que sería pi menos seno inverso de 2/3, ¿verdad? Ese se deja así, recuerden, para que nosotros determinemos qué es el valor exacto. Dado que si nosotros le escribimos los decimales, pues no va a ser tan exacto. Acá el k ya valdría 2, por ejemplo, entonces sería 2 por 2, nos quedaría 4, entonces sería 4pi. 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 Y aquí nos quedaría pi más 4pi, nos quedaría 5pi. 5pi menos seno inverso de 2/3. Y esta sería otra solución de la ecuación original. Es decir, si yo vengo a sustituir cada una de estas soluciones, bueno, aquí solo tengo dos, si yo vengo a sustituir cada una de estas funciones, voy a mostrar la ecuación. En la ecuación original, esta de acá va a cumplir con que es igual a 0. ¿Sí? Para cada una de esas sustituciones que nosotros hagamos, pues todas esas soluciones van a cumplir o van a hacer igualdad en esta ecuación. Tanto en el lado izquierdo me va a dar 0 como en el lado derecho voy a obtener 0. Muy bien. Bueno, creo que esa parte ya está claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Bueno, y mediante la calculadora habíamos dicho, en este caso, puesta en radianes, observamos que seno inverso de 2/3 es aproximadamente 0.72973. Y bueno, a eso siempre se le resta pi, da por la condición inicial, ¿verdad? Pi menos seno inverso de 2/3, pues es 2.41 y algo. Recuerden que estamos utilizando radianes en este caso. Muy bien, de modo que las soluciones en el intervalo del 0 a 2pi estarían dadas por bueno, las dos soluciones serían 0.72973 aproximadamente en decimales, ¿verdad? Y teta igual a 2.41186, que esto es lo que vendríamos a sustituir en la ecuación original. ¿Por qué se agregan esto? Por la condición que la solución debe estar entre 0 y 2pi, por ello. Muy bien. Esa era la última parte que faltaba de ese problema. Bueno, vamos a resolver esta ecuación en el intervalo que se nos está pidiendo, de 0 a 2pi nada más. De 0 a 2pi. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación dada y luego empezar a realizar operaciones de tal manera que nosotros podamos ir encontrando la forma para poder despejarla, poder utilizar una función inversa, de cualquier forma tenemos que hacerlo. Entonces acá lo primero que podemos hacer como estrategia es elevar al cuadrado ambos lados, por ejemplo. Y ya vamos a ir observando por qué es que vamos realizando esto. Lo vamos haciendo de esta manera. Bueno, si elevamos al cuadrado a ambos lados, el lado izquierdo se comporta como un binomio, entonces aplicamos la propiedad del binomio, que sería el primero al cuadrado, que sería seno al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Acá está, 2 veces el seno de x por el coseno de x, más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuadrado de x, y esto es igual a 1. Aquí estamos efectuando el binomio. En el lado derecho, 1 al cuadrado es 1, ¿verdad?
Luego acá lo que nosotros hacemos es reordenar esta información. Por ejemplo, el coseno cuadrado lo mandamos cerca del seno cuadrado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es una identidad pitagórica. ¿Y a cuánto equivale el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale esto? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ya lo utilizamos 1 también al cuadrado. es igual a 1. Es igual a 1, nada más. 1 al cuadrado puede ser también. Pero es 1. ¿Sí? Muy bien. Creo que ya lo recordaron muy bien. Eso es 1. Entonces, trayendo esa información, acá nos queda 1, que es la identidad pitagórica. Esta de acá, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Y observemos que este 1 está en el lado izquierdo, está positivo, y tenemos un 1 en el lado derecho positivo, entonces los podemos cancelar. O podemos mandar, mejor dicho, este 1 al lado derecho a restar, y nos quedaría 1 menos 1, 0. ¿Sí? Y acá, pues, bueno, esto es simplificando términos. Y ahí utilizamos la propiedad de, bueno, aquí lo primero que podemos hacer es deshacernos de ese menos 2 para luego aplicar alguna de las propiedades. Sería el menos 2 pasaría a dividir con 0, nos quedaría 0 entre menos 2, nos quedaría 0 con 0 igual. De ahí es que podemos encontrar o podemos hallar las dos posibles soluciones. Debido a que tenemos un producto de funciones igualadas a 0, ojo con esto solo funciona cuando estén igualadas a 0, no cuando estén igualadas a 1, no cuando estén igualadas a 2. Como tenemos que un producto de funciones es igual a 0, la única forma de que este producto me dé igual a 0 es que una de las dos sea igual a 0 o las dos que sean 0. Por ejemplo, si yo digo que seno de x es 0, entonces sería 0 por coseno de x, nos quedaría 0 y cumpliría, ¿verdad? Y el otro caso es que el coseno de x sea 0 y nos quedaría seno de x por 0, y seno de x por 0 también sería 0. Sería otra opción. Y la tercera opción es que ambos sean 0. 0 por 0 es 0. Entonces vamos a sacar esas posibles opciones. Que el seno de x sea 0 y que el coseno de x sea 0. ¿En qué puntos la función senoidal se hace 0? ¿En qué valores? Lo podemos ver en el gráfico también. Les voy a mostrar el gráfico. Les voy a mostrar el gráfico. Y para que ustedes me indiquen en qué punto se hace 0 la función. Bueno, y si lo recuerdan, pues me lo pueden decir directamente. ¿En qué punto la función senoidal se hace 0? ¿En qué puntos? ¿En qué puntos se hace 0? Uh-huh. ¿En qué punto se hace 0? En lo que les presento la función nuevamente. Acá está. Los valores en los que se hace 0 la función senoidal sería acá, en este punto, que sería 0, en pi sería 0, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, todos los múltiplos de pi. Ahí se hace 0 la función. Ahí es donde se hace 0 la función. De igual manera, para el coseno de x, bueno, el coseno de x ya lo habíamos mencionado anteriormente, se hace 0 en todos los múltiplos impares de pi medios. Entonces sería pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. Nada más que en nuestro caso a las soluciones ya las vamos a restringir a un intervalo, que sería el intervalo de 0 a 2pi. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, ya sabiendo eso,
Ya sabiendo eso, ya nosotros podemos darle solución a nuestra ecuación, que es la que, bueno, esta de acá. Esta de acá. Aquí estábamos. Habíamos mencionado que el seno de x puede ser el 0 grados, en pi, en 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, pero como la ecuación nos está restringiendo a que las soluciones solo las vamos a tomar entre 0 y 2pi, pero el 2pi no se va a tomar como referencia debido a este signo que está acá. Entonces únicamente vamos a tomar como 0 y pi nada más. 0 y pi. Esas son las dos posibles soluciones para el seno de x. Para el coseno de x, recuerden que serían todos los múltiplos impares de pi medios. Entonces el primero sería pi medios y el otro sería 3 pi medios. El otro sería 5 pi medios, pero 5 pi medios es como 2.5 pi, se pasa de 2 pi. Entonces únicamente serían estas dos soluciones para el coseno de x. Entonces ya teniendo restringidas las soluciones para el seno de x y para el coseno de x en el intervalo que se nos ha pedido en la ecuación, ya podemos culminar nuestro problema. Entonces, ¿en qué valores la ecuación se verifica, digamos, para poder culminar? ¿En qué valores? Cuando x valga 0, cuando x valga pi, cuando x valga pi medios y cuando x valga 3 pi medios. Esas serían las 4 soluciones en este intervalo de 0 a 2 pi para el cual la ecuación se verifica. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Hay alguna duda? Por el momento no. Muy bien, excelente. Ever, ¿todo bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces. El siguiente problema dice, suponga que la constante K de un resorte es 8. Si tiene una masa de 2 kilogramos, se prende de este resorte y después de alcanzar la posición de equilibrio, se golpea hacia abajo con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Muy bien, observemos bien los datos de nuestro problema. Tenemos una constante K de resorte que es 8. Recuerden que cuando estamos hablando de problemas de aplicación, pues todo, bueno, en este caso de los resortes, cada resorte tiene su propia constante, que esa constante me indica si el resorte es demasiado blando o demasiado duro, digamos. Y recuerden que los resortes pues, bueno, se aplican de esta forma. Además, se tiene una masa de 2 kilogramos que prende de este resorte, es decir, que cuelga de ese resorte. Y después de alcanzar la posición de equilibrio, se golpea hacia abajo con una velocidad de 2 metros por segundo. Es decir, tenemos el resorte acá arriba, se le coloca el objeto de masa de 2 kilogramos y se suelta. Y cuando se suelta ese objeto, pues obviamente el resorte tiende a estirarse. Si el resorte es demasiado suave, entonces el resorte se estira bastante. Pero si el resorte es muy duro, pues entonces no se va a estirar mucho. Y se golpea hacia abajo con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Es decir, cuando empieza a salir de acá, cuando se suelta, su velocidad inicial es de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Y ahí nos pide determinar la posición inicial, la frecuencia del movimiento, que la frecuencia se determina por omega, el periodo, la frecuencia y la amplitud de la onda, la ecuación de posición de equilibrio, x de t, la otra sería cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio, y la última es dibujar e identificar la amplitud y el periodo de la ecuación encontrada en el literal para t entre 0 y 2pi.
Muy bien, tenemos que resolver cada una de esto que se nos pide para nuestro problema. Lo primero que debemos hacer muy bien, bueno, ya logro entrar. Vale, lo primero que debemos de hacer con nuestro problema, dado que no es ninguna ecuación, no es ninguna identidad a verificar, es sacar los datos para nuestro problema. Y los tres datos que nos menciona nuestro problema es que el resorte tiene una constante de elasticidad igual a 8, el objeto que pende del resorte tiene una masa de 2 kilogramos y la velocidad inicial con la que parte el objeto es de 2 metros por segundo. De ahí la posición inicial, pues evidentemente la posición inicial cuando está en la posición de equilibrio, cuando se suelta de acá la posición inicial, si este es mi punto de equilibrio, la posición inicial será 0. ¿Sí? Ya cuando se suelta, cuando parte de la posición inicial, ahí sí la posición va cambiando hasta una posición máxima. Recuerden que el resorte no se va a estirar indefinidamente, sino que va a tener una distancia máxima, una posición máxima. Muy bien, entonces en ese caso la posición inicial sería 0. Si estamos hablando de metros, pues 0 metros. Muy bien, el otro caso es la frecuencia del movimiento, pero para la frecuencia ya tenemos una fórmula determinada también. En la frecuencia se puede calcular con la ecuación o con la expresión raíz cuadrada de K sobre M, donde K es la elasticidad del resorte, la constante de elasticidad, y M es la masa. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros acá? Únicamente sustituir los valores. Por ejemplo, K vale 8 y M vale 2 kilogramos. Muy bien. Entonces, realizamos los cambios, 8 entre 2. Y 8 entre 2 nos da 4, por lo tanto, la frecuencia es 2. ¿Qué significa la frecuencia? Que la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundos. Significa que cada 2 veces o cada 2 Hz, o va a tener una frecuencia de 2 Hz, mejor dicho. La amplitud de las ondas va a tener una frecuencia de 2 Hz. Muy bien. Es decir, que se va a estar repitiendo cada 2 Hz. Muy bien. La otra parte, la tercera parte es el periodo, o calcular el periodo, la frecuencia y la amplitud de la onda. El periodo, dado que ya tenemos la frecuencia de la onda, pues el periodo lo podemos calcular con la expresión 2pi sobre omega. Y es que en este caso únicamente hacemos la sustitución, 2pi y el valor de omega que ya calculamos en el paso anterior. Entonces nos quedaría 2pi entre 2, y cancelamos el 2 y el 2 y únicamente nos queda pi. ¿Qué significa esto? Que cada pi, bueno, el resorte acá se observa como que está cayendo, ¿verdad? Pero si ese estiramiento que está dando, ese movimiento que está haciendo, lo vemos de manera horizontal, veríamos que el resorte, la primera onda del resorte sería un poco más amplia, luego empezaría a descender, hasta que tendería a tomar una forma lineal, o estaría tendiendo a tomar su punto de equilibrio. En este caso, el periodo de las ondas, el periodo sería un periodo de pi. Cada pi veces, digamos, la onda se va a estar repitiendo. Con una amplitud diferente, sí, pero cada pi veces se estaría repitiendo. Muy bien. Más o menos para poder ejemplificar esto que les estoy mencionando, si suponemos que la onda ya no sería vertical sino horizontal, más o menos tendría esta forma. Tendería a tomar esta forma, una forma senoidal. Tal vez no tan lentas, tal vez un poquito más pronunciadas.
Tal vez así, un poquito más pronunciadas. Tal vez de esta manera. Tal vez así. Tal vez así esta sería una forma más, más aproximada de la forma que tendría las ondas si se tomase de manera horizontal. Lo que significa que cada pi pues, se va a estar repitiendo una de estas ondas. Muy bien, la frecuencia pues sería omega sobre 2pi. Muy bien. Y omega ya sabemos que nos dio 2 sobre 2pi y esto nos quedaría 1 sobre pi. La frecuencia es 1 sobre pi. Muy bien. La tercera es la amplitud de la onda y la amplitud de la onda pues la podemos determinar con esta expresión A, que sería la amplitud, igual a la raíz cuadrada de v sub 0 al cuadrado, que sería la velocidad inicial al cuadrado, más x sub 0 al cuadrado, que sería la posición al cuadrado, por omega al cuadrado, que sería la frecuencia de la onda, sobre omega. Entonces acá únicamente, como todos esos datos ya los tenemos, ya lo hemos calculado en pasos anteriores y algunos ya están determinados o ya están dados en el problema, entonces únicamente lo sustituimos. Entonces observen, la velocidad inicial era de 2 metros por segundo, o sea, desde el momento en que partió, empezó con una velocidad de 2 metros por segundo. La posición inicial sería 0 al cuadrado, y omega al cuadrado, que sería 2 al cuadrado sobre 2. Aquí únicamente se van sustituyendo los valores. Bueno, y continuamos, ¿verdad? Entonces acá en el numerador nos quedaría, bueno, esta parte de acá, estas se cancelarían porque nos quedaría 0 al cuadrado por 2 al cuadrado, sería 0 por 4, sería 0. Y acá, como evidentemente la amplitud es positiva, entonces cancelamos la raíz cuadrada con el cuadrado de esto y solo nos quedaría 2 metros por segundo, que es lo que nosotros tenemos acá. 2 metros por segundo entre 2. Bueno, luego volvemos a simplificar acá, el 2 y el 2 lo cancelamos, o 2 entre 2 es 1, y ahí obtendríamos la amplitud. La amplitud sería 1 metro por segundo. Esa sería la amplitud de la onda, esta amplitud, la amplitud de la onda. Muy bien. Vamos a continuar con el cuarto paso, que sería encontrar la ecuación de posición de equilibrio x de t. Bien, observemos, bueno, x de t ya va a tener su forma también, que estaría expresada en términos de la función seno y la función coseno. Pero como todos los demás datos ya los tenemos, únicamente en la ecuación de posición de equilibrio, únicamente venimos a sustituirla. Por ejemplo, ¿cómo está dada esta ecuación de equilibrio? Pues está dada por x de t, que estaría en términos del tiempo, sería una función del tiempo. Recuerden que, como habíamos mencionado, esa onda a medida que va pasando el tiempo va a tender a ser un poquito menos pronunciada. Entonces, esta va a ser una función que va a depender del tiempo. Entonces sería v sub 0, que sería velocidad inicial, sobre omega por el seno de omega t, más x sub 0, que sería la posición inicial, coseno de omega t. De la variable t no la vamos a sustituir, dado que vamos a escribir una función. Vamos a definir nada más y determinar una función. Por lo tanto, no la vamos a sustituir en este punto. Ya si quisiéramos calcularla para un tiempo igual 0, para un tiempo igual a 2 segundos, para un tiempo igual a 30 segundos, ahí sí se puede sustituir. Pero hasta este punto únicamente la vamos a definir. Entonces empezamos a la sustitución. Acá, v sub 0 ya sabemos que es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Omega es 2. Y seno de, el omega es 2. Aquí lo venimos a sustituir otra vez. Seno de 2t. Acá como x sub 0, si ustedes recuerdan, x sub 0, la posición de equilibrio era 0. Entonces nos quedaría 0 por coseno de omega t. Entonces 0 por coseno nos quedaría 0, que es lo que está acá. No es necesario realizar la otra sustitución porque ya sabemos que
ese resultado será igual a 0. Bueno, y ahora reordenamos esa información y nos quedaría, bueno, acá 2 sobre 2, pues nos quedaría 1, por lo tanto únicamente nos quedaría seno de 2t. De ahí que la ecuación de posición de equilibrio es igual a seno de 2t. O sea, la función, si la quisiese expresar de manera horizontal, tal como la hice en la lámina anterior, estaría dada por la ecuación x de t igual a seno de 2t. Así quedaría expresada. Esta también la podemos graficar en el plano cartesiano. Podemos utilizar GeoGebra también para poder graficarla en el plano cartesiano. Vamos a utilizar GeoGebra para que veamos la tendencia que seguiría. Por ejemplo, es esta. Sería seno de 2x. Seno de 2x. Observen. Seno de 2x. Esta sería la forma que seguiría esa función o esa ecuación. ¿Sí? Esta sería la forma. Si la escribiésemos de manera horizontal. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este punto específicamente? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Lo siguiente que se nos pide. Y, bueno, vamos a continuar en esta parte. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la quinta parte es ¿cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio? Es decir, está en esta posición, luego baja, luego llega al punto de equilibrio y empieza a realizar, a tener esa forma, mejor dicho. Empieza a tener esa forma. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar a ese punto de equilibrio? Bueno, debemos resolver la ecuación que ya hemos planteado. Y bueno, sabemos que el seno de alfa es igual a 0, siempre y cuando alfa sea igual a kpi. Recuerden que la función seno se hace 0 para todos los valores de pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Puede ser valores negativos también. Entonces, podemos resolver esta ecuación. Podemos resolver esta ecuación si alfa es igual a kpi para este caso. Bueno, en este caso sería, si alfa es igual a 2kpi para k que está en los enteros. Así, 2t es igual a k y pi para k igual a 1 se tendría la siguiente forma. Sería, si k vale 1, por ejemplo, sería acá, 1 pi, bueno, 2, lo vamos a escribir acá, ¿no? Para que se comprenda mejor. Acá sería, esta es igual a 0 para todos los múltiplos de 2. Entonces acá tendríamos 2t igual a kpi. 2t es igual a kpi. ¿Qué pasa cuando k vale 1? Cuando k vale 1, entonces diríamos 2t es igual a 1pi sobre 2. Perdón, 1pi nada más. 1pi. Ahora el siguiente paso sería pasar ese 2, mejor dicho. Este 2 acá que está multiplicando pasaría a dividir, sería pi sobre 2. Y esta sería la primera solución. Pi medios, la primera solución sería pi medios, que sería aproximadamente 1.57 segundos, realizando el cambio, ¿verdad? O sea, 3.14 y los decimales entre 2. En la otra sería cuando k vale 2. Cuando k vale 2, observemos cómo nos quedaría. 2t es igual a 2pi. 2t es igual a 2pi. Entonces, bueno, aquí cancelamos el 2 y el 2 y únicamente nos queda t es igual a pi.
T es igual a P. Que sería 3.14 segundos. Y ahí con eso responderíamos a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio? La primera vez sería a los 1.57 segundos. La segunda vez sería a los 3.14 segundos. Como recuerden que eso va a bajar o a subir y se va a mantener de esa manera. Entonces la segunda sería a los 3.14 segundos. La tercera vez sería, bueno, sería 3π/2. Ahí se realizan las operaciones y esa sería la tercera vez que llegaría a su punto de equilibrio. Acá en este caso, pues únicamente se nos pide cuánto tiempo tardará en regresar la primera vez nada más. No se nos pide ni la segunda ni la tercera, pero en un dado caso se les pidiera, también ya saben cómo calcularla. Únicamente van a ir modificando el valor de K. El valor de K en este caso. Muy bien, no sé si hay alguna duda con esto hasta el momento. No, Lick. ¿Todo está claro? Muy bien, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a resolver es de un punto A sobre el suelo, el ángulo de elevación hasta la parte superior de un edificio alto de 24.1 grados. Desde el punto B, que está a 600 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación se mide como 30.2 grados, según la figura que nosotros tenemos acá. Observen que tenemos un edificio nosotros acá y imagínense que está una persona acá viendo la parte superior del edificio. Está una persona A, una persona B, mejor dicho, acá, y está una persona A acá viendo la altura del edificio. Ambas personas se encuentran a una distancia de 600 pies, 600 pies entre una y la otra, ¿verdad? Y acá existe una distancia que aún no se sabe entre la persona B hacia el edificio. El ángulo de inclinación, en este caso, hacia la parte de arriba del edificio, de la persona B es de 30.2 grados, de la persona A es de 24.1 grados. Entonces, para esto, se nos pide encontrar lo siguiente. Como primera opción, o como primera parte, la altura del edificio. Como segunda, la distancia de la persona A a la parte superior del edificio. Y la tercera cosa que vamos a encontrar es la distancia de A a la base del edificio. De la figura anterior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos que verificar esta altura. Tenemos que verificar esta altura. Tenemos que encontrar la distancia desde la persona A hasta la base del edificio, que sería esta distancia. Y la otra distancia sería esta de acá, de la persona A hacia la altura del edificio. Esas tres distancias tenemos que calcular únicamente con los datos que se nos ha proporcionado. Aquí existen varias vías para poder solucionarlo. Podemos utilizar en algunos casos las razones trigonométricas normales, la ley del seno, la ley del coseno y algunas igualdades entre unas y otras. Por ejemplo, acá podemos hacer uso de las razones trigonométricas normales, sabiendo que la altura para cada una de estas dos personas que están viendo la parte superior del edificio es la misma. Están viendo el mismo punto, entonces la altura es la misma. Entonces acá tenemos diferentes formas de abordarlo. Muy bien, veamos cómo lo vamos a hacer. Sería una forma, entonces. Formando triángulo y determinando ángulos se tiene lo siguiente. Observen que acá únicamente hemos completado los datos. Recuerden que acá, en este punto, estaría la base del edificio, acá. Y como el edificio está, bueno, en este caso, tendría, con respecto al suelo, estaría formando un ángulo de 90, entonces acá tendría 90 grados. Tendría 90 grados. Si acá vale 30.2 grados, entonces recuerden que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces acá, si esto vale 90 y esto vale 30.2, entonces esto evidentemente debe de valer 59.8 grados. De igual forma,
si este vale 90 y este vale 24.1, este de acá tendría que valer, bueno, tendría que valer la diferencia, que sería, lo podemos hacer, 180 menos 90 menos 24.1. Esa forma de calcular esos ángulos, pues ya lo hemos visto también. Entonces sería 65.9. Esto sería 65.9. Lo voy a anotar como dato acá. 65.9. Pero como una parte de esos 65 ya lo había escrito acá, que es 59.8, entonces escribo la parte restante en el otro triángulo, que sería de 6.1. Y así tenemos todos los ángulos y todos los datos necesarios. Acá tenemos una distancia de 600 pies, esta altura la vamos a encontrar, esta distancia la vamos a encontrar y esta otra también la vamos a encontrar ya con todos estos datos. O sea, de la figura anterior hemos sacado todos estos datos. Hay que analizarlo detenidamente, eso sí. Observemos entonces cómo calcular la altura del edificio. Para eso, como les había mencionado, podemos utilizar una de las razones trigonométricas y eso lo podemos observar de la figura anterior. Para poder calcular eso. ¿Qué razón trigonométrica? Como vamos a calcular la altura del edificio, ¿verdad? Utilizando este ángulo de acá. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona la altura del edificio y, por ejemplo, cualquier otro, la altura del edificio, este ángulo y esta distancia, por ejemplo? Entonces, yo lo puedo calcular, yo lo puedo verificar con la función senoidal, que es la única que me relaciona a eso. También está la tangente, pero la tangente me relaciona el opuesto y el adyacente. Pero en este caso no serviría más que todo la función senoidal. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo de 24.1. Que sería seno de 24.1 grados igual a h sobre 2840.20 grados, que sería la hipotenusa. Bueno, entonces en este caso sería igual a, bueno, este dato lo podemos ir verificando también. Todos estos procesos los podemos ir verificando. Y para que se vaya comprendiendo bien, lo vamos a hacer acá directamente. Muy bien. Lo vamos a hacer acá. Observen, podemos aplicar algunas de las igualdades y otras expresiones por ahí. Por ejemplo, esta base acá, yo le puedo llamar X. Esta base de acá, y yo puedo utilizar este triángulo primero. Puedo decir seno de 30.2, seno de 30.2 igual a h sobre x, por ejemplo. H sobre x. ¿Sí? Seno de x sobre 2, h sobre x, esa sería una ecuación. La otra la puedo sacar con esta. ¿Sí? Ese sería seno de 24.1 igual a, bueno, acá ya no sería solo x, perdón, acá sería h, que sería opuesto, sobre, bueno, sobre hipotenusa en este caso. Sobre hipotenusa sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Esta sería una forma, esta sería una hipotenusa 1. Y esta sería una hipotenusa número 2. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Es poder utilizar algún método de igualación de ecuaciones para poder encontrar alguna de esas variables. ¿Cuál es la complejidad que existe acá con la función senoidal para poder encontrar una de esas dos variables? Es que acá nosotros tendríamos dos ecuaciones y tendríamos además tres variables. Tendríamos h, distancia 1, h, distancia 2, entonces tendríamos tres variables. No me sirve. Si utilizase la función cosenoidal,
pasaría algo similar también. Entonces, en este caso, la función que me puede servir más que todo sería la función tangente. Entonces, la función tangente me estaría relacionando únicamente dos variables donde existirían únicamente dos ecuaciones. H sobre X, aquí sí. Observen, tangente de 30.2 es opuesto, que sería H, sobre adyacente, que sería X. La otra sería tangente de 24.1. 24.1. Esto es igual a H sobre, aquí ya no sería solo X, sino que sería X más los 600 de acá, porque estaríamos tomando toda esta parte. Sería X más 600. Más 600. Y si observan, acá nosotros tenemos dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Únicamente dos. Solo tenemos H y X, H y X. Acá es donde nosotros tendríamos que aplicar un método de solución para sistema de ecuaciones, que estaríamos teniendo dos ecuaciones acá. Lo ideal acá es utilizar, bueno, yo utilizaría, o como sugerencia, yo utilizaría igualdad entre ecuaciones, o el método de igualación, para poder encontrar el valor para H y para X. ¿Qué cosa voy a igualar? La variable que estaría más fácil de despejar en este punto es la variable H. ¿Se observan? Entonces este X que está dividiendo acá pasaría a multiplicar. Únicamente voy a dejar expresado esto. Ustedes, ya que hemos visto algunas técnicas de solución, pues ya lo pueden resolver. Incluso pueden utilizar GeoGebra también para hacerlo. Aquí únicamente estoy despejando H de la primera ecuación y voy a despejar H de la segunda. Este X más 600 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Esto es para utilizar los datos que están en la, bueno, que vamos a necesitar. O sea, acá sería X más 600. X más 600 por la tangente de 24.1 y eso es igual a H. Y ustedes dirán, ¿qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones igualadas a H? Pues únicamente las vamos a igualar. X tangente de 30, tangente de 30.2 igual a X más 600 por la tangente de 24.1. Muy bien, hasta acá, lo voy a dejar indicado hasta acá. Resolviendo esta ecuación, pues encontraría el valor de X, este de acá. Encontraría el valor de X y encontrando ese valor de X, pues lo sumo con 600 y encontraría la distancia total de la base. Luego, encontrando el valor de X, pues acá yo puedo sustituirlo en esta ecuación y también encontraría la altura H. Esa sería otra forma de tratarla. Pero ya encontrando una de estas, pues podemos hacer uso de las siguientes expresiones. Para la altura del edificio, utilizamos la razón trigonométrica seno en el triángulo y tenemos que seno de 24.1 es igual a H sobre 2840.20, que sería ya una hipotenusa. Entonces acá despejamos H, este 2000 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería igual a 2840.20 por el seno de 24.1. Por lo tanto, su altura es igual a 1159.74 pies. Será diferente
utilizar este proceso que acabo de describir acá con el que les acabo de construir acá, ¿será diferente el resultado que voy a obtener? Pues no, no va a ser diferente. Tiene que ser el mismo porque estamos hablando del mismo edificio. Únicamente hemos realizado construcciones diferentes, formas de abordajes diferentes. Claro que acá hay que trabajar un poco más y en la otra, y de la otra forma, pues no tanto. Muy bien, con esta pues estamos utilizando los datos que nos proporciona el ejercicio y con el proceso anterior pues algunos no. Muy bien, la otra es la distancia de A a la parte superior del edificio. Esa distancia, voy a mostrar la construcción. La distancia de A a la parte superior, que sería esta distancia D. Con esta construcción que hemos hecho ahorita, vamos a encontrar X y vamos a encontrar H. Ya encontrando X, por ejemplo, si X vale, ¿qué? 20 pies. Bueno, pongámosle 800 pies. 800 pies más 600 pies nos daría 1400 pies. Entonces ya tendría toda la base, también ya tendría la altura y este valor de D lo pudiese encontrar con el teorema de Pitágoras. Así de simple lo pudiese calcular con esta construcción. Ahora veamos entonces cómo lo vamos a hacer. Utilizando la ley de los senos en el triángulo oblicuo ángulo ABC tenemos lo siguiente. Seno de 6.1. Recuerden que la ley de los senos la vimos en la tutoría de repaso, ¿verdad? Cómo utilizar la ley del seno. Seno de 6.1 grados es igual a 600. Esto es igual a seno de 149.8 grados igual a D. Voy a mostrar el triángulo para que se observe de dónde sale esto. Acá. Seno de 6.1, se toma esto. Esto es recordando lo que vimos en la tutoría de repaso. Y tomamos el opuesto. El opuesto sería 600. 600. Y luego seno de 149, que sería este de acá. Este de acá. Con el opuesto que sería acá, en este caso, D. ¿Sí? Ahí tenemos los opuestos. Muy bien. El de 24.1 con el opuesto que sería D sub 1, pero D sub 1 en esta construcción no la tenemos. Entonces, veamos utilizando esa igualdad, ¿cómo nos quedaría? Aquí está. Seno de 6.1 grados sobre 600, que es lo que acabo de señalar, y seno de 149.8 grados sobre D. Acá despejamos D, esta D pasaría a multiplicar con este, y este 600 pasaría a multiplicar con este, así. Y luego lo volvemos a despejar y nos quedaría 600 por el seno de 149.8 grados dividido por seno de 6.1 grados. Realizando todas esas operaciones en la calculadora, esto es igual a 2.840.20 pies. Y esa es la distancia del punto A a la parte superior. Es la primera hipotenusa que habíamos marcado en el triángulo. Bien, y la otra es la distancia A de la base del edificio, a la base del edificio. Y para eso utilizábamos, bueno, la construcción que nos había servido al inicio. De ahí de esa construcción que habíamos hecho al inicio, pues de ahí sale. Tangente de 24.1, que sería 1159.74 sobre la distancia AD. Y ahí sacamos que AD es igual a 1159.74 sobre tangente de 24.1. Estos resultados salen de resolver la construcción que yo les mencioné. Acá por cuestiones de tiempo pues no trabajamos esa parte, pero ya solo se deja de resolver la ecuación. Eso ya lo hacen a manera de estudio personal. De ahí que AD es igual a 2.592.63 pies. Muy bien, no sé si hay alguna duda con la solución de estos últimos problemas. Con las dos formas de abordaje. No, todo ¿No hay bien. ninguna duda? Ever, Todo bien. ¿todo bien? Es importante
es importante que ustedes me indiquen qué cosas no se comprendan bien. Bueno, ya nos pasamos un poquito de las 12, pero si a la hora de estudiar o de volver a ver la tutoría, ustedes no le comprenden algo, pues ustedes me lo hacen saber directamente en el grupo o personalmente. Así que, bueno, ya nos pasamos unos minutos, así que únicamente agradecerles por su asistencia y por estar pendientes siempre. Esta es la última tutoría ya, así que, bueno, nos veremos hasta la próxima. Creo que nos vamos a estar conectando una vez más previo al parcial que vamos a tener o al segundo parcial que vamos a tener próximamente. Así que cualquier duda, quedo atento a sus consultas y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, feliz tarde. Igualmente, feliz tarde.